Sí, te interrumpimos porque ya está llegando Janet Jara a saludar a José Antonio Kast en su comando en la comuna de Las Condes. Ahí tenemos las imágenes acompañada de Cristian Valenzuela, uno de sus más cercanos asesores de José Antonio Kast. Fue él a recibir a Janet Jara para invitarla al interior del comando. En medio de abrazos, también lo reciben otros integrantes escuchamos. del comando. Sí, aquí estamos en las afueras del comando por calle Rapalo. Fue que hizo el acceso recientemente el vehículo con seguridad, acompañando a la candidata del oficialismo, que tal como ustedes lo señalaban, fue recibida por uno de los asesores de José Antonio Kast y ya ha hecho ingreso por la parte posterior para poder entregar lo que se había comprometido, entregar ya la felicitación formal a José Antonio Kast respecto a lo que fue su triunfo en esta elección. Había gente esperando acá en las afueras, hubo algunos gritos en desapruebo, obviamente, a la candidata del oficialismo por parte de los adherentes de José Antonio Kast. Eso también se controló por parte de Carabineros, se dispuso el corte del tránsito, el acceso también limitado a algunos sectores para que se pudiera permitir el ingreso del vehículo, y esa situación finalmente permitió que no pasara a mayores esta situación, y eso es lo que ahora está más o menos ocurriendo, puesto de que ya ha ingresado hasta el interior del comando la candidata del oficialismo. Entonces se espera que en algunos minutos más pueda ya retirarse de este lugar para también, bajo lo que se ha planteado, una medida amplia de seguridad para de esta manera evitar que se pueda producir algún tipo de incidente, pues como les comentábamos, se había generado una aglomeración de adherentes de José Antonio Kast acá en el acceso al comando. Sin embargo, como decíamos, afortunadamente no hubo mayores incidentes ni complicaciones a ese respecto, y ahora ya se estima que están reunidos en el interior del comando. Sí, les escucho. Sí, Guillermo, ¿se ha informado por parte del comando del presidente electo si va a haber imágenes, si va a haber fotografías, un poco qué acceso va a haber al público de lo que ocurra de esa reunión entre José Antonio Kast y Janet Jara? No se ha comentado nada oficial, puesto de que se rumoreaba que ella iba a estar presente en esta instancia. De todas maneras se habían hecho las coordinaciones previas por parte de los integrantes de ambos comandos para poder concretar este encuentro. Bueno, él finalmente ya se está desarrollando. Es muy probable que con posterioridad se puedan compartir imágenes, tal como ocurrió en su momento cuando se reunió con Johannes Kaiser, cuando se reunió además con Evelyn Matei, José Antonio Kast, cuando se dio el resultado de primera vuelta, y se espera que eso también pueda ocurrir con posterioridad, que se puedan liberar algunas imágenes, ya sea fotografías, en video también, de lo que va a ser este encuentro privado que, como les señalábamos, se está desarrollando en este momento al interior del comando del Partido Republicano. También vemos al senador Ricardo Lagos Weber, quien se encuentra en este sector acompañando a la candidata al interior del comando entró Paulina José Antonio Bodanovich Kast. también. Así que en eso... Exactamente, también la vemos acá, que se ve Paulina Bodanovich, que está en este punto de acceso hasta ahora. Ambos se ven en la puerta de acceso al interior del comando, y se espera que en los próximos minutos entonces ya se pueda concretar esta reunión. Como les decíamos, se ha dispuesto un amplio despliegue de seguridad, porque también hay muchos adherentes de José Antonio Kast que ha reaccionado de alguna manera violenta al momento de observar la presencia de la candidata del oficialismo, pero eso afortunadamente se ha ido controlando ya con el paso de los minutos, y se espera entonces que ya en los próximos minutos ya se concrete este esperado encuentro entre Janet Jara y José Antonio Kast. Pero como les decimos, nosotros podemos divisar acá que se encuentra aún Paulina Bodanovich, Daniel Núñez, el senador por la región de Coquimbo del Partido Comunista, también presentes, y ellos están aquí en el acceso principal. Me imagino que Janet Jara no lo alcanzamos a divisar, a lo mejor ya está siendo parte de este encuentro al interior con José Antonio Kast, pero hay saludos protocolares, se mantiene... Es que entró por otra puerta. Ella entró directo. Concepto republicano. Guillermo. Sí, lo que alcanzamos a ver es que ella entró por otra puerta. Ella entró directo hacia la casa, y tanto Paulina Bodanovich como el senador Núñez y los que llegaron después, Lagos Weber, entraron por esa reja. Claro. Entonces son entradas distintas. A ella la guió Cristian Valenzuela, decíamos, uno de los más cercanos asesores de José Antonio Kast. La fue a buscar a la calle y la guió directamente al interior de la casa. Claro, veíamos también salir al presidente de Bópoli, Juan Manuel Santa Cruz, con Francisco Undurraga, diputado de Bópoli. No sé si eso significa que ellos no se van a subir al escenario o habrán salido un rato y vuelven, no me quedó claro. O a lo mejor van camino al escenario, porque el escenario está por fuera. Sí. El escenario está en la calle Asturias, a ver, con Guillermo, Presidente Rázuriz. Guillermo está y esto es por el costado de Rapalo.
Rapalo. Ahí está. Entraron, claro. Está Paulina Bodanovich, está vestida de rojo, la senadora del Partido Socialista. Y están con María Pía Adriasola, con la futura primera dama. Y Ricardo Lagos Weber, el senador, claro, están con la futura primera dama, los fue a recibir también a los miembros de la comitiva de Janet porque Jara. había llegado muy sola Janet Jara. Al parecer venían en auto separado. Estábamos felices mirando lo que pasaba adentro. Sí. Ahora llegando Martina Rau, que fue el jefe de la segunda vuelta, el jefe de campaña de segunda vuelta de José Antonio Kast, también va entrando. Nadie más, dice, no entra nadie más. Exactamente. Espectacular la rendija que encontró Guillermo. Hasta aquí nomás llegaron los invitados a esta reunión, nadie más entra. Y ahí cerraron la puerta. A ver si la abren de nuevo todavía. Sigue llegando gente en esto que es el penúltimo de los ritos republicanos que estábamos esperando hoy, ¿no? Y qué bueno que se cumpla también, lo hemos destacado toda la tarde, qué bueno que todos estos ritos se cumplan y qué bueno que pueda darse también este encuentro entre Janet Jara y José Antonio Kast, que tendrán una conversación después de haberse visto mucho durante la campaña. Se vieron un montón. Sí, la última terapia de pareja que tuvieron en ese debate tan áspero, ¿cierto? Pero claro, ahora se apaga todo eso, es bueno. Ni me diga que estuve de terapeuta, sí, no me fue muy bien. Estaba difícil. Pero bueno, esto ayuda, porque tal como lo habíamos dicho hace un rato, esta fue una campaña donde, si bien no hubo polarización ideológica en términos programáticos, apuntaban a los mismos temas y en forma bien parecida. En términos afectivos, la polarización afectiva, cuánto yo detesto al que está al frente, sí que parece bastante viva. Entonces ellos dos, como líderes de cada uno de sus respectivos bandos, tribus, campos, como les quieras llamar, que tengan esta capacidad de mirarse a los ojos persona a persona y decir: tú ganaste, está todo bien, buenos perdedores y buenos ganadores, entrega una señal también para el resto. Mañana todos se van a tener que levantar a trabajar igual, eso es algo que se dice siempre, pero es bueno que se haga en este espíritu. Oye, a propósito de mañana hay que trabajar igual, ese es un sector muy residencial, así que los pobres vecinos sí que no sé cómo lo van a hacer, porque yo creo que ahí la celebración va a durar hasta altas horas de la noche. Mira la cantidad de gente que hay esta es la intersección de Presidente Errázuriz, que es la calle que tiene el parque al medio, y la calle Asturias, que es la que cruza Presidente Errázuriz, y es donde se instaló este escenario. Bueno, ya no hay colegios por lo menos mañana en esa zona. Están todos de vacaciones. Ahora, es importante, ocupando una metáfora aquí deportiva que nos gustan tanto, ¿cierto? Cuando tú ganas un partido y el que lo perdió quedó picado y te quiere pedir la revancha mañana porque siente que te expulsaron 4 jugadores injustamente, que te cobraron penales cierto trucho, tú al día siguiente quieres sabotear, básicamente, no reconoces. En cambio, cuando reconoces hidalgamente que el otro te ganó bien, vas al círculo central, le das la mano y le dices: bien ganado, buen partido, es otra la sensación que irradia, porque significa que a la semana siguiente se puede volver a jugar, ¿cierto? Y nadie queda con la sensación de que te robaron la elección, que es un poco lo que ha pasado muchas veces, no solamente en esta región, sino en otras partes del mundo en el último tiempo. Y de alguna manera Janet Jara dio ese tono en su discurso. Habló de una oposición propositiva y exigente y hizo un punto en destacar que la oposición iba a ser siempre por vías institucionales y que había que rechazar la violencia en cualquiera de sus formas. Me parece que eso es un guiño a cierto temor que han expresado algunos grupos, especialmente de derecha, que dicen: bueno, si José Antonio Kast es elegido presidente, va a haber intentos por que la calle se reactive y que haya no solamente protestas que son legítimas, por cierto, o manifestaciones que son legítimas, sino que puede haber violencia. Janet Jara fue muy explícita en decir que por ningún motivo que la violencia se rechazaba siempre y en toda circunstancia, y que la oposición había que hacerla por la vía institucional. Claro, en la derecha todavía está abierta la herida de cómo fue la gente que está en el actual gobierno con el presidente Piñera, ¿cierto?, en los días del estallido social. Por lo tanto, está esa herida abierta, es ponerse un poco el parche también antes de la herida, por volver a usar el mismo concepto ahora, diciendo: nos van a hacer una oposición quizás no muy leal o violenta. Lo ha dicho incluso la senadora electa Vanessa Kaiser, ¿cierto?, de que van a hacer un golpe de Estado a poco andar, y ella, al transmitir que quiere ser una oposición leal, también envía un mensaje importante a su sector. Es interesante ver qué tanto se aprendió, porque nos tocaron 2 oposiciones: primero la oposición de la izquierda al presidente Piñera y luego de la derecha al presidente Boric, que fueron bastante reactivas, que nos llenaron de acusaciones constitucionales en ambos gobiernos, ¿no? Sí. Llenaron de acusaciones constitucionales al gobierno del presidente Piñera, llenaron de acusaciones constitucionales al gobierno del presidente Boric. Fue muy difícil sacar adelante reformas, con la excepción de la reforma previsional, fue muy difícil, y del acuerdo de noviembre, por cierto, y por lo tanto hay que ver si de alguna manera esas lecciones que ambos sectores dicen haber aprendido, que a ambos les tocó estar gobernando con una oposición que no ayudaba, que negaba la sal y el agua, a ver si es verdad que se aprendió y que de alguna manera el actual oficialismo, que se va a convertir en oposición, intenta una nueva manera en que, por cierto, ponga sus puntos, haga valer lo que ellos consideran
consideran que debe ser lo correcto, pero de una manera que no sea visto como una posición virulenta hacia el nuevo gobierno. Bueno, cuando yo era chico y uno estaba jugando un juego que de repente era virulento y uno quería parar, decía boli. Entonces todavía se seguirá diciendo, que era sí, como, paremos un segundo, claro, exacto. Bueno, claro. Cada vez que un presidente asciende al poder, ¿cierto? Primero cuando está en oposición es muy virulento, como dices tú, pero cuando llega al poder dice, boli, paremos un segundo, tregua, y llama a la unidad. Lo hizo Boric y es muy probable que lo haga Kast también, por eso creo que el tono de su discurso ahora va a ir en ese sentido. Sería raro que buscara polarizar más, lo más probable es que trate de recomponer heridas. ¿Será capaz de hacerlo? Esa es otra pregunta, pero son los presidentes los que usualmente tienen la responsabilidad de generar esa tregua, y el presidente Boric ha tenido también que hacer esa pega después de la acusación que tú, como bien has recordado, pesa sobre sus huestes, ¿cierto? De que no fueron enteramente leales durante el estallido social, a pesar de que él, personalmente, siempre lideró los esfuerzos institucionales para resolver el problema por la vía pacífica. Claro, los dos partidos a los que pertenecían los candidatos de hoy son dos partidos que no firmaron ese acuerdo de noviembre, recordemos, ni el Partido Republicano ni el Partido Comunista. Estuvieron casi todas las demás fuerzas, pero justamente las dos que no firmaron son los que finalmente llegan con sus candidatos varios años después y en otras circunstancias, por cierto, a esta segunda vuelta electoral. Pero como tú decías, Cristóbal, en esta campaña ambos han tratado de buscar moderación y han tratado de buscar más votos en el centro, a diferencia de lo que había ocurrido en campañas anteriores. A mí, al menos en los dos debates últimos que tuvimos, me pareció que ellos trataban de exagerar la diferencia o buscar una cierta inconsistencia entre lo que estaban diciendo y lo que decía el programa, más que realmente contrastar posiciones, porque parecía que estaban bastante de acuerdo. No nos olvidemos de que hace 4 años Kast decía, voy a cerrar el Ministerio de la Mujer, y Boric hablaba de feminismo. Kast decía, voy a poner una zanja en el norte, y Boric decía, no hay ser humano ilegal. Boric hablaba de todis y de pluri, y Kast, ¿cierto? O sea, hablaba contra el cambio climático. En cambio, en esta elección, en la primera aparición de la candidata Jara en la franja, ¿qué hace? Va al norte, a la frontera, con 2 drones para controlar la inmigración ilegal, ¿cierto? El año 2021 uno decía refundar Carabineros y el otro decía más poder para Carabineros. Hoy día nadie diría que hay que refundar Carabineros, por el contrario, Jara dice más facultades para las policías, más recursos para combatir la delincuencia. Por lo tanto, en esos temas, en los temas de orden público, en los temas de economía, la candidata comunista y el candidato republicano en realidad se han comportado como candidatos más bien convencionales de centro izquierda y centro derecha, a pesar de eso que sus carnets de militancia digan otra cosa. Vamos a ir a Viña del Mar, vamos a seguir con imágenes de celebraciones. Está Gonzalo Gallardo ahí para contarnos cómo se celebra en la región de Valparaíso. Gonzalo. Hola, ¿qué tal, Maca? Sí, a esta hora la celebración está en varios puntos de Viña del Mar, tanto en la Plaza de Viña como en el sector donde nos encontramos, aquí colindante al casino de la ciudad Jardín, San Martín con 2 Norte, donde se ha congregado una gran cantidad de personas celebrando este triunfo contundente de José Antonio Kast en la segunda vuelta presidencial. Han habido, sí, un par de escaramuzas entre personas que venían también reivindicando la figura de Janet Jara, pero no ha sido nada violento, ha sido solamente algo casi jocoso dentro de los cánticos de las personas que se encuentran acá, y bueno, de hecho nosotros estamos acá al lado de varias personas que han estado dentro de esta celebración. Hola, buenas noches. ¿Contenta por el triunfo, me imagino, de José Antonio? Obviamente, por Kast. Imagínate que Chile completo ahora es azul, así es que despertamos, el pueblo despertó. ¿Cuál es la expectativa suya frente al futuro gobierno? Que, bueno, lo primero es que cualquier extranjero esté documentado, como primera cosa, que se encargue de la educación, de la salud y bueno, la seguridad del país, que es lo más importante. Que todos los chilenos vivamos tranquilos. Perfecto, muchas gracias. Bueno, las expectativas que se repiten, ¿no? Seguridad, las mismas consignas, ¿cierto?, que José Antonio Kast desarrolló durante su campaña. Gente de todas las edades, y que están en este momento en esta celebración que ha sido pacífica, que ha sido... Janet Jara, después de haberse reunido entonces con José Antonio Kast, el presidente electo. Guillermo, estamos contigo. Sí, exactamente. Hace solo instantes se ha retirado finalmente el vehículo que trasladaba a la candidata del oficialismo, Janet Jara. Acá se han comenzado a producir algunas manifestaciones por parte de adherentes de José Antonio Kast en contra de la candidata, pero se tuvo que establecer un despliegue de seguridad, al igual como lo hizo a su ingreso con personal de Carabineros.
evitando que se acercara la multitud hacia el vehículo en el que se iba transportando Janet Jara. Bueno, ya se da por hecho de que se reunió con el ya presidente electo José Antonio Kast y se ha retirado entonces desde este punto, al menos se le vio salir a ella. El resto de los acompañantes de su comitiva, entre los que se contaba la presidenta del Partido Socialista Paulina Bodanovich, el senador Daniel Núñez, también el senador Ricardo Lagos Weber, no iban en ese mismo vehículo, así que es muy probable que puedan retirarse desde otro punto, pero de todas maneras, como les decíamos, se dispuso un operativo de seguridad para poder garantizar que ella pudiese concretar este encuentro con José Antonio Kast sin que se produjeran mayores incidentes. Muchas gracias, Guillermo. Ahí está cumplido el penúltimo de los ritos. Falta solamente que hable el presidente electo José Antonio Kast. Lo decimos, la diferencia fue 58-42. Finalmente, José Antonio Kast ganó en todas las